pero tú siempre estás ahí. Tenemos tu promesa, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Y hasta hoy tú nos estás guardando. Gracias, bendito sea tu santo nombre. Hoy queremos pedirte por todo este grupo del Redil, por sus familias, por sus necesidades. Tú sabes todo lo que está pasando, tú sabes lo que ellos necesitan, tú sabes todo de nosotros. Por eso venimos a ti, porque a quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor, y tú eres el único que abre puertas que nadie puede cerrar. Por eso en esta hora estamos aquí, disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para que esta hora es una hora para ti, Señor, que sea solo para ti. Quita el cansancio, las distracciones, todo lo que puede atravesarse en nuestro camino en esta hora para poder recibir tu palabra. Danos fuerza, danos voluntad y de tu espíritu para entender lo que hoy tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Nuevamente se ha cumplido lo que el Señor mostraba para este año. Desde el principio nos había dicho que iba a ser un año difícil y estamos viendo que al terminar están ocurriendo muchas cosas a nivel de nuestro país y a nivel del mundo que hacen también presagiar que el 2022 puede ser un año bastante duro también. El tema que nos ocupa hoy es un tema para valientes, es decir, para hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios aprendemos a confiar en nuestro Padre Celestial como proveedor, como guía, como maestro, como consolador en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces el Hijo de Dios equilibrado está informado de las cosas que están ocurriendo, pero también está informado del poder de nuestro Padre Celestial y está informado también de los planes que tiene para su pueblo, para el rescate de su pueblo. Este tema tiene que ver con algo que oímos a un pastor en días recientes. Él hablaba de que ya la tribulación estaba empezando. ¿Qué es lo que eso significa? Yo no voy a decir que él esté ni en lo correcto, ni en una falsa doctrina, ni mucho menos, porque es un pastor muy respetado por su enseñanza y por su trayectoria. Pero lo que está ocurriendo es que por causa de la cantidad de cosas que están pasando desde hace 2 años, hay una visión múltiple, llamémoslo de esa manera, de los siervos de Dios. Entonces hay unos que están enfocados en ciertos aspectos, otros están enfocados en otros, y hay diferentes interpretaciones de la palabra sin que eso sea falsa doctrina. Quiero hacer ese énfasis. La palabra de Dios es tan alta en comparación con la mente humana, es tan compleja en comparación con el entendimiento humano, que ningún pastor, ningún maestro se puede preciar de tener el 100% del conocimiento de la palabra de Dios. Lo que sí debe tenerse claro es que cada pastor aprende de cada otro en cuanto a lo que es su experiencia con el Espíritu Santo, su experiencia de interpretación de la palabra y su experiencia de vida. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio en base a ese comentario de ese pastor, un ejercicio que puede ser un poquito confuso, así que mis hermanos, desde el principio estoy advirtiendo, el tema realmente es un poco largo, no puedo tratarlo en una sola reunión, por tanto, al cortarlo por la mitad puede haber cierta confusión. Yo no voy a defender el hecho de que estemos en la tribulación, pero sí vamos a plantear qué pasaría, ojo, qué pasaría con cada cristiano si en este momento ya hubiera empezado la tribulación. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen para empezar.
hablando sobre cuál es la doctrina que impera en la gran mayoría de las iglesias de sana doctrina con respecto al tiempo del fin. El tiempo de la iglesia o del Espíritu Santo o de la gracia se inicia en el momento en que el Señor sube a la cruz y muere. Empieza la dispensación o la época de la iglesia que dura hasta el arrebatamiento de esa iglesia. Sabemos que ese periodo pues son aproximadamente 2000 años, sin que eso signifique que le estamos poniendo fecha a nada. La iglesia es arrebatada e inmediatamente empieza la tribulación. Solamente que hoy estamos discutiendo un punto que es el de qué pasaría si estuviéramos ya viviendo en una distopia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra distopia? Por los años, la mitad del siglo pasado, el siglo XX, algunos escritores empezaron a derramar sus prosas en novelas de ciencia ficción, algunos de ellos enfocados hacia una sociedad futura perfecta, pero muchos hacia una sociedad futura represiva y destructora de la individualidad. Entonces ahí quedan definidos los dos grupos: aquellos que buscaban la sociedad perfecta en sus tratados de ciencia ficción se definían como utopías, y los que se enfocaban hacia una sociedad completamente fracturada, sin valores humanos, sin derechos humanos, entonces estaban enfocándose hacia una distopía. En el sentido estricto de la palabra, el estudio de Apocalipsis es el estudio de una distopía, o sea, una sociedad que está manga por hombro, hecha un caos. Pero cuando el cristiano conoce toda la palabra, ustedes, mis hermanos, entonces entiende que esa sociedad que está enferma está simplemente en un tiempo de paréntesis en el cual el Señor va a acabar con esa sociedad dismórfica, distópica, como quieran llamarla, una sociedad completamente anormal. Ocurre que si leemos solamente el capítulo 6 podemos despistarnos y pensar que estamos fácilmente viviendo ya esos tiempos, pero ese es el ejercicio que vamos a hacer. Insisto por tercera vez, no estoy diciendo que estoy poniendo las bases de una doctrina en la cual se habla aquí de que ya entramos en la tribulación, sino que estamos haciendo un ejercicio espiritual para que cada uno de nosotros piense qué le falta hacer crecer espiritualmente, qué le falta en su forma de acercarse a Dios, qué le falta en su forma de llenarse del Espíritu Santo, para que esta amenaza de esta sociedad que empieza en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis no se convierta en una amenaza, sino más bien en una esperanza. Porque el Señor había dicho en Mateo 24, recuerden esto, que cuando empezáramos a ver estas cosas cumpliéndose, era el momento de levantar nuestra cabeza, erguiéndonos y sabiendo que nuestra redención está cerca. Amén. Entonces miremos los 6 o 7 sellos, si alcanzamos, que corresponden al capítulo 6. En realidad son 6 sellos en el capítulo 6. El séptimo queda para después. Versículos 1 y 2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este capítulo lo hemos estudiado varias veces. El enfoque de hoy es totalmente diferente al de otras ocasiones, así que tienen que mantener su atención completamente centrada aquí
para comprender el sentido de esta enseñanza que se está dando hoy y no pensar que esto es una amenaza, sino es simplemente una advertencia. Capítulo 6, versículos 1 y 2 nos muestra el primer jinete, así se denomina, del Apocalipsis, que ha servido de motivo para muchas películas bastante fuertes, incluso algunas siniestras. Se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero de estos jinetes está descrito aquí como que va montando un caballo blanco, pero tiene otras características. Una de ellas es que lleva un arco, lleva una corona y sale venciendo y para vencer. Para que ustedes se den cuenta de las dificultades de la interpretación correcta de la escritura, aquí sobre estos 2 versículos se ha escrito ríos de tinta y hay muchos intérpretes que han llegado a pensar que este jinete se corresponde con el de Apocalipsis 19, que vamos a mirar de una vez en versículo 11. Apocalipsis 19, 11, dice allí: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Hasta ahí la similitud es completa. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí ya hay 2 diferencias. En primer lugar, se le da un nombre a este jinete de Apocalipsis 19, 11, cosa que no ocurre con el de Apocalipsis 6, 2. Y dice que con justicia juzga y pelea. Aquí se nos habla en 6.2 de que sale venciendo y para vencer, pero no se nos dice qué calidad de victoria es esa. Pero vamos a ver que se puede deducir cuando miremos el contexto. Este jinete de Apocalipsis 19 tiene otras características, como que estaba vestido de una ropa teñida con sangre, que dice en el versículo 13, y su nombre es la palabra de Dios, otro nombre más, aparte del de Fiel y Verdadero. Y otra característica es que está acompañado por los ejércitos celestiales. Esos ejércitos celestiales están vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo cual se corresponde también con la vestidura de la novia que está en el mismo capítulo 19, en las bodas del Cordero, ahí en versículos 7, 8 y 9. Ok, entonces lo que ocurre es que en realidad son 2 jinetes distintos, pero recordemos que es que Satanás tiende a copiar todas las cosas de Dios. El caballo blanco es una copia del jinete identificado como el Cordero de Dios, que viene en victoria. Pero lo que hace es tomar la figura que tenían los emperadores romanos hace muchísimos siglos cuando vencían en cualquier batalla. Ellos ingresaban a Roma en un desfile victorioso y el emperador solía ir adelante, en primer lugar, sobre un caballo blanco. Eso concuerda con lo que está al final en el versículo 2, que dice: salió venciendo y para vencer. Entonces, este jinete va montado en triunfo, en victoria. ¿Cuál victoria? El arco es el que nos da la pista. En la Biblia el arco tiene 2 figuras, una de paz, que corresponde al arco iris del pacto, cuando Noé desembarca después del diluvio y el Señor muestra su arco en señal de paz, diciendo: nunca más voy a destruir a la humanidad por un diluvio. La figura opuesta es la del arco como arma de guerra. Entonces, este señor que está aquí descrito, por lo menos esta figura, está venciendo, está triunfante y tiene un signo que no es el arco iris de Dios, sino más bien corresponde a un instrumento de batalla, o sea, victorias en batallas.
no necesariamente en guerras sangrientas, pero sí en batallas políticas, batallas de poder, batallas de todas clases. Lo cierto es que estos dos versículos están definiendo el primer jinete, que podemos llamarlo el del poder tiránico. ¿Qué es esto del poder tiránico? Pues resulta que ustedes ya están empezando a ver ciertas muestras. Por causa de la pandemia y por causa de las medidas, entre comillas, medidas políticas en pro de la humanidad, todo eso va entre comillas, muchos mandatarios se dieron cuenta que con asustar un poco a la gente y amenazarlas con algo que les pudiera lesionar su bienestar o su salud, estas multitudes iban a responder rápidamente a cualquier restricción de derechos. Entonces, si se les decía hay que encerrarlos, entonces ellos iban dócilmente a encerrarse en sus propias casas como si fueran casa por cárcel. Si se les decía hay que restringir el acceso a ciertas partes, entonces la gente obedientemente no iba a ciertas partes. Tienen que ponerse determinadas prendas, entonces se ponen las prendas. Descubrieron un poder político y social completamente desconocido hasta ese momento, salvo por algunos tiranos como Hitler, como Stalin en Rusia, como Napoleón Bonaparte, pero ninguno más de los gobiernos democráticos había usado el poder en forma tiránica, como se está empezando a ver hoy. Tenemos que hacer, por ejemplo, una denuncia. En los próximos días se implementa en nuestro país el pasaporte de tal manera que no se van a poder mover con la libertad, pero al mismo tiempo publicaron una entrevista en la cual una periodista muy conocida le estaba preguntando al presidente que por qué no sé qué tan reciente sea eso, no sé qué tan reciente, me parece que es de hace varios meses, pero igual el resultado sigue siendo el mismo. Es un presidente que ordena una restricción para toda la población, pero él mismo no está cumpliendo aquello que está pretendiendo imponer. Y esto mismo está ocurriendo en Australia, en Europa, en muchas partes, y estamos viendo figuras políticas que están surgiendo en varias partes con un liderazgo bastante fuerte. Por ejemplo, el presidente de Rusia, Putin. Aquí nada más a nuestra vecindad tenemos a un dictador que no ha podido ser sacado, no importa cuántas cosas se hayan intentado, lo mismo que con el de Nicaragua. Y poderes de una tendencia o de otra, ya no se puede decir si la izquierda es peor que la derecha, porque es de alguna manera la tiranía está tomándose este poder político. Por eso dice, salió venciendo y para vencer. Estamos hablando de que ya estamos empezando a ver las primeras señales de este poder tiránico. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Pues bien, cuando uno lee estos dos versículos en forma un poco desprevenida, inmediatamente se le viene a la cabeza la idea de la guerra. Pero léanlo con calma y van a descubrir que por ninguna parte se está hablando de guerra. No estoy diciendo que no sea la guerra, pero estoy diciendo que está hablando de varias cosas que podrían implicar a la guerra en última instancia, como última consecuencia. Dice, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. En este momento no hay paz en la tierra.
Salir a la calle es todo un riesgo, y especialmente en las ciudades grandes. Y hacer que se mataran unos a otros. Está ocurriendo en las calles en Europa. Al principio estaban usando vehículos para atropellar a peatones. Después fueron armas de fuego. Ahora, este año han sido ataques con arma blanca, con cuchillo, en diferentes partes. Uno en Dinamarca, otro en Japón, en Estados Unidos, en Israel. En varios sitios se ha quitado la paz y se están empezando a matar unos a otros sin que haya guerra necesariamente. Aunque vamos a ver que este segundo sello va a desembocar en guerra. Sí, de acuerdo. Lo importante es que se está estableciendo aquí un jinete llamado conflicto. Tú puedes, sin darte cuenta, caer en una contradicción y después en una pelea fuerte con tu vecino, con el desconocido con el que te acabas de encontrar o con cualquier persona, porque se ha perdido la noción de paz y de respeto. Todo el mundo está increíblemente propenso a saltar su adrenalina y agredir a la persona que está al frente. También se está cumpliendo esta señal. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un versículo bastante enigmático que hay que leer con mucha calma. Este jinete sale con una báscula, una balanza de las que se usaban antes en los graneros de tienda, en los pueblos y en los sitios bastante escondidos ya de la ciudad, para pesar las cosas. Esta es una báscula, o romana también se llamaba, de 2 brazos con 2 platos. En el uno se echaba una pesa y en el otro se pesaba directamente el grano. Y lo que está mostrando es que esta pesa va en función de la especulación. 2 libras de trigo por 1 denario equivale a el salario de un día. Ustedes imagínense que con un salario, digamos, de 50,000 pesos, para redondear, con eso solamente se puede llegar a comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada y nada más. ¿Cómo va a vivir una familia de 4 o 5 personas con esta especulación tan tremenda? Sin embargo, la voz desde el cielo ordena no dañar el aceite ni el vino. El aceite y el vino son artículos más bien de lujo en comparación con lo que es el alimento corriente. Pero también implica aquí que el aceite y el vino son figuras espirituales del Espíritu Santo. Y de la palabra, correcto. Entonces, en medio de la escasez siempre va a haber alimento espiritual. El problema es quiénes lo van a ver. Porque estos sellos están dirigidos básicamente hacia el común de la población mundial. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una infinita ceguera en los que no están convertidos al Señor, los incrédulos. Ustedes les hablan de cosas que son muy obvias, de señales muy claras, y ellos ni oyen, ni ven, ni entienden, y si logran captar algo, inmediatamente se justifican y se salen por la tangente. Les decía yo que esta periodista le preguntaba directamente al presidente: ¿por qué no se inocula? No respondió. 1, 2, 3 veces desvió la atención
de tal manera que terminó hablando de otras cosas que no tenían nada que ver. De hecho, fue demasiado obvio que simplemente le estaba sacando el cuerpo a la respuesta. En vez de decir, no quiero inmunizarme, nunca lo dijo. Entonces aquí estamos viendo ya tres cosas. Primero, poder tiránico. Segundo, conflicto. Tercero, especulación. Y hasta el momento lo que estamos viendo es cosas que hoy en día son cotidianas. Aquellos que tengan cierta edad van a descubrir que hace 10 años o 20, nada de esto de lo que estamos hablando existía. Esto está formándose ante nuestros propios ojos. Estamos viendo estas señales cumplirse delante de nosotros. Ahora puedo hacer un pequeño paréntesis. El propósito de esta enseñanza es que aprendamos que tenemos que aferrarnos profundamente de Dios. Cuando estemos completamente llenos de Dios, el Señor va a proveer para todas nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Y por tanto vamos a poder cruzar por este tiempo difícil con total tranquilidad, como los discípulos cuando estaban en la barca en medio de la tempestad y el maestro estaba durmiendo ahí al lado. Amén. Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo, más bien pálido, es el color que en el original describe. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Quiere decir que si ya hoy hay 8.000 millones de habitantes, todavía creo que le falta un tiempito para completar ese número. 8.000 millones de habitantes, el 50% es 4.000, el 25% que es la cuarta parte serían 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes es más que la población de Estados Unidos, es más que la población de China, pero estamos hablando de 1 de cada 4 habitantes va a morir. ¿Por qué? Dice aquí, la muerte y el Hades, o sea, el sitio de los muertos. Y aquí hay una pista importantísima, que es el sitio de los muertos que no creen en Dios. Lo seguía. Por tanto, esta palabra está dirigida a los que han despreciado la enseñanza de la palabra. Les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Ahora sí, la misma espada muy grande que estaba en el versículo 4, ahora se está hablando aquí es guerra. Hambre, una hambruna, que también tiene que ver con la especulación que veíamos en los 2 versículos anteriores. Mortandad, que tiene que ver con infecciones y epidemias, y con las fieras de la tierra. Esto es también algo que se está empezando a ver. Personas irreflexivas que tienen dinero para gastar en lo que quieran y empiezan a comprar mascotas exóticas. Entonces se ha vuelto una moda en ciertos millonarios recién llegados comprar serpientes tipo pitón, tipo boa constrictor, y tenerlas como mascotas en la casa, o cocodrilos, o fieras como pumas, panteras y leones en su propia casa. Entonces, cuando vienen estos desastres, como lo que ocurrió con el Katrina en Nueva Orleans, estas bestias salvajes quedan a merced de los elementos y terminan huyendo, y después regresan a buscar alimento. Se describieron varios ataques de serpientes boa constrictor, cocodrilos y fieras también liberadas de los zoológicos accidentalmente, que estaban atacando a los supervivientes de estas catástrofes. Y esto va a ir en aumento. Aquí lo está describiendo para que nos demos cuenta hasta qué punto la palabra del Señor es fiel y se cumple. Nosotros solamente estamos empezando a ver el principio de dolores. ¿Qué será cuando llegue la plenitud de estas cosas? Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? Vamos a ver posiblemente mañana, si nos alcanza el tiempo,
que estas señales tienen que venir después de algo muy claro que vimos aquí en el versículo 1 del capítulo 6. Fue lo primero que leímos. Dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello. El que abre los sellos es el Cordero de Dios que está en el cielo. Y para que pueda hacer eso, ha tenido que ocurrir ciertos eventos en el cielo, que están en el capítulo 4, 5 de Apocalipsis, que es como vamos a poder redondear esta situación mañana. Por tanto, vamos a descubrir que esto que estamos leyendo todavía no ha llegado. Esto es el inicio de la tribulación. Digo más claramente, el capítulo 6 describe el inicio de la tribulación para la tierra. Y según capítulos 4 y 5, la iglesia del Señor no va a estar aquí en este capítulo 6. No sé si he sido suficientemente claro, pero vuelvo a repetir. La iglesia va a ser arrebatada, según lo vamos a ver, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y en el capítulo 5, el Cordero recibe el poder y es entronizado para poder abrir los sellos. Y el primer sello que abre, ya lo vimos, el caballo blanco, después el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, en su orden. Por tanto, nada de esto va a tocar a la iglesia. ¿O sí? ¿Podemos decir que sí? Sí. Oh. Va a tocar a la iglesia tibia que se haya quedado porque no se entregó al Señor en toda la plenitud y en toda la excelencia. Amén. Pero la iglesia comprometida, aquellos corazones que supieron mantenerse fieles con el Señor y guardar la palabra de su paciencia, no van a ser tocados por estos sellos. Tal vez a cada cual viene uno peor, pero uno de los más críticos para mí es el que está en el versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. El quinto sello es ni más ni menos que el martirio de, obviamente, los que creen en la palabra de Dios y el testimonio, es decir, aquellos cristianos que arrancaron en la tribulación como tibios durante el arrebatamiento. Es decir, vino el arrebatamiento, no se fueron, se quedaron para la tribulación y entonces tienen que empezar a ver uno por uno de estos sellos, hasta que llegan a este martirio del quinto sello. Versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este martirio va a ser fuerte, terrible. Después de toda esa persecución de hambre, de plagas, de fieras, de guerras, tienen además que sufrir la persecución del gobierno universal, mundial, único, que va a procurar establecer el reinado del anticristo y por tanto quiere acabar con toda la oposición, que es un poco de lo que estamos viendo ahora. Se está queriendo acabar con la oposición a los tratamientos de una supuesta... Versículo 12, sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Lo que viene a continuación se llama cataclismos. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es como una lluvia de meteoros, una lluvia de estrellas fugaces. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares.
Muy pocos logran explicar qué es eso de que el cielo se replegó como un pergamino, se enrolla, pero a nivel físico no hay una forma práctica de explicar qué clase de cataclismo es este. Versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Eso también lo estamos viendo. Los ricos del mundo están empezando a construir escondites, búnkers subterráneos, con paredes impresionantemente fuertes de cemento y hormigón para que si cae una bomba nuclear, si hay un terremoto, pero ellos no saben que no pueden escapar de la ira del Cordero, y eso lo dicen aquí, mire, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, hermanos, esta enseñanza tenía como propósito recordarte que el Dios de amor que te llamó es el mismo Dios de ira que va a venir sobre el mundo que no cree en Él. Que el mismo Dios de amor que te llamó es el Dios que ha dado toda herramienta, todo recurso y todo poder a aquellos que realmente quieren buscar de Dios con todo su corazón. Valga decir, una iglesia comprometida, entregada, que busca de Dios, es una iglesia protegida por el poder de Dios, como lo dice el Salmo 91. Estamos bajo las alas, bajo las plumas, bajo la protección y la sombra del Altísimo. Amén. Por tanto, nuestra obligación es ver, pasar y repasar cuantas veces necesitemos los libros de Apocalipsis que nos recuerdan lo terrible que va a venir, para que nuestro ardor hacia nuestro Salvador se mantenga vivo. Recordando que una de las últimas iglesias que está en el capítulo 3 de Apocalipsis es una iglesia que ni es fría ni caliente, sino tibia. Y está describiendo precisamente una característica de la iglesia cristiana de estos tiempos. Ustedes pueden ver de pronto una iglesia de 20,000 personas, pero sus vidas, yo no estoy hablando del momento de la alabanza, porque puede que en el momento de la alabanza todos estén saltando, de emoción, todos estén levantando los brazos, pero como dice mi esposa, de emoción, pero en su vida cotidiana están tibios. En su vida cotidiana siguen preocupados por los problemas de cada día, en vez de buscar de Dios en oración, en lectura de la palabra, en comunión con Él, hablando continuamente: Señor, dame fuerza para caminar en el mundo y no apartarme de ti. Y no es más bien: ay Señor, es que estoy demasiado ocupado con el mundo y casi no tengo tiempo para hablar contigo. Esa es la característica del tibio. Saca un tiempito solamente para Dios. El cristiano maduro, el cristiano entregado, el cristiano comprometido, saca tiempo para proveer para su familia, porque su vida entera está en función del Dios que lo tiene bajo su cobertura y protección. El Señor se ha tomado el trabajo desde hace 2000 años de escribir en este libro las advertencias. Nos ha mostrado su infinito amor subiendo a la cruz, derramando su sangre, padeciendo terribles dolores para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero también se ha tomado todo su tiempo y su trabajo para enviar a discípulos suyos, en este caso el apóstol Juan, para que escribiera un libro que advirtiera, porque él sabía que en los últimos tiempos iba a haber una cosecha de trigo y de cizaña. El trigo que da fruto y que se postra delante del Creador, y la cizaña que no da fruto y que se levanta erguida, orgullosa y soberbia.
Al dar fruto, estamos diciendo, tú estás preocupado, estás cargado por el corazón de tu familia. Si ellos te reciben o no te reciben, no es problema tuyo, pero tú simplemente das testimonio con tu vida de que estás comprometido, porque ese es el mejor testimonio. No es tanto que los cojas y les prediques 2 horas al día, todos los días, de todas las semanas, porque eso los va a sacar corriendo. Pero si ellos ven que tú, como creyente, estás enamorado de tu Señor, si ven que tú buscas a Dios en las buenas y en las malas, que tú estás agradecido con el Señor cuando tienes que comer y cuando no tienes, que cuando la enfermedad te está golpeando la puerta, tú dices, bendito sea el Señor. Y ellos, todos los que están a tu alrededor, familia, amigos, vecinos, ven ese testimonio, te garantizo que al menos uno va a ser tocado y va a decir, yo quiero el Dios que tiene esa persona. Así que preocúpate por llenarte tú, por estar lleno de la presencia del Señor y buscándolo continuamente, como un vaso, no medio lleno y muchísimo menos desocupado, sino lleno de la presencia de Dios, para que ninguna otra cosa pueda entrar en ese vaso que eres tú. Amén, hermano. Esto es para que tú te levantes con corazón convencido, sabiendo que el Señor todavía no nos ha permitido llegar a pruebas tan duras como las que están descritas en Apocalipsis 6, porque Él nos ama y simplemente está esperando que libre y voluntariamente vayamos detrás de Él. Vamos a orar. Pero yo quería decir algo. Sí. Quería decir que ya en estos tiempos, todo esto que se está narrando en los sellos antes, cuando ya se empiezan a abrir, aunque todavía no estamos en la tribulación, estamos viendo cómo estamos entrando de una manera que muchos ni cuenta se dan en momentos de una pretribulación, en angustias, ya con estos encierros, ya obligatoriedad de la inoculación. Entonces ustedes tienen que estar avisados, no tener miedo. Están avisando de que viene una escasez, ya en Europa y en Estados Unidos hay escasez. Creo que la obligación de todos y cada uno de nosotros es mirar las consecuencias de la inoculación, de qué es lo que está pasando. Y como aprendí hace unos días, no nos crean a nosotros, investiguen por ustedes, estén con los ojos abiertos, los oídos dispuestos, el corazón abierto para, como decía el pastor, entregar su corazón a Jesús. Yo creo que no hay nada más importante en este momento que buscar de Dios, porque vienen tiempos difíciles y pues estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Entonces, si decimos que le amamos, pues vivamos como Él dice que debemos vivir. Bueno, bendito Señor, te damos gracias, bendecimos tu santa palabra. Hoy queremos decirte, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, quita las escamas de nuestros ojos, quita la religiosidad, la tradición, porque aún siendo creyentes en el Señor Jesucristo seguimos con nuestra forma de pensar errada, con las mañas que traíamos del mundo, pendientes de lo que vamos a conseguir, de lo que vamos a comer y ahora qué vamos a hacer, y se nos olvida que tenemos un Dios maravilloso que nos prometió que nunca nos dejaría solos. Ayúdanos, Señor, a confiar solamente en ti. Perdónanos cuando te ofendemos con nuestras dudas y nuestros temores. Y cada día, Señor, que vemos tu gloria y tu maravilla en nosotros, permítenos honrándote, confiando en ti. Bendice a los que oyeron esta palabra, a los que se alimentan de tu palabra y crecen y comparten a otros. Ayúdanos para los tiempos que vienen, fortalécenos y que nunca nos vayamos a echar de para atrás por miedo o por lo que sea, no lo permitas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.